Bien, Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas de nuestra Iglesia Fe Apostólica y de toda la comunidad cristiana que en el día de hoy va a sintonizar y a darse cita con este podcast, un podcast especial, un podcast diferente, esta vez para hablar todo lo relacionado rumbo a nuestra asamblea a celebrarse en el mes de octubre y, ¿por qué no?, la celebración del 93 aniversario de nuestra institución, la Fe Apostólica en la República Dominicana. Hoy me siento feliz, me encuentro rodeado de dos grandes pastores de nuestra institución que van a compartir con nosotros todo lo relacionado a nuestra asamblea a celebrarse en el mes de octubre y al 93 aniversario de la institución. Hablo nada más y nada menos que del pastor Hipólito Jean Lovis, Amén. Pastor en la Iglesia Fe Apostólica de San Luis, y mi pastor Lucas Taylor Olmo, pastor de la Iglesia Fe Apostólica Central. Pastores, Dios le bendiga. Amén. Dios te bendiga, Leonardo. Lucas. Dios le bendiga, Dios le guarde. Un placer, un honor para mí estar en este escenario. Bien. Iniciemos inmediatamente rumbo a nuestra asamblea. Para hablar de asamblea, primero tenemos que conocer un poquitico, porque el que no conoce su historia, dice un refrán popular, que está condenado a repetirla. Entonces, Pastor Hipólito, vamos a hablar un poquito de la historia de nuestro concilio. ¿Cómo se funda nuestro concilio? ¿En qué año se funda nuestra institución? ¿Cómo llega a República Dominicana? ¿Cómo se expande? Bien, Dios le bendiga. Mire, la institución empieza, de acuerdo a los datos recogidos, un documento, un tratado que recoge una hermana de San Pedro de Macorís, se interesa por lo que estaba escrito allí y establecen comunicaciones con los productores de ese documento. El año exacto nosotros no lo tenemos registrado. Sin embargo, nosotros hemos tomado a raíz de los testimonios de los ancianos ya la fundación de la iglesia a partir del año 1930. Hubo un evangelista o misionero llamado Trajano Lucien Adrián, a quien los hermanos llamaban Adrián, que fue la persona que llegó procedente de Haití. Él había estado en la isla de San Martín, era una persona que viajaba, tenía cierta facilidad, había sido militar, había servido en la milicia y tenía esa facilidad de moverse. Y llegó aquí a República Dominicana para hacer contacto con los hermanos que ya habían abrazado la fe. Y a partir del 1930, que es la fecha que se tiene registrado ya de la instalación de iglesia, pero algunas investigaciones nosotros hemos hecho, encontramos que Adrián había llegado por primera vez en el 1928. No sabemos. 2 años antes del 1930. Exactamente. Y ya eso está dicho, yo lo tengo documentado. Y entonces, a partir de ahí, él fuera el mentor de la Iglesia Fe Apostólica aquí en la República Dominicana. Y tuvo al frente de la dirección y de supervisión de los hermanos de aquella época hasta alrededor de 1930. Tenemos ya documentado que Adrián entró por primera vez a República Dominicana en 1928. Pero la iglesia establecida, la fecha o el año que tenemos registrado como iglesia en 1930. La iglesia empieza en San Pedro de Macorís, pero algunos de los hermanos que llevaban servicio aquí al ingenio Quisqueya, porque el esposo de la hermana Leonora Elfrida Richardson trabajaba en Quisqueya, y es en Quisqueya donde por primera vez se consigue un local, y ese espacio fue donado por el administrador del ingenio de aquel entonces, era Mr. Kilburn, así le llaman, Mr. Kilburn. O sea, podemos decir
que la fe apostólica como tal llega a nuestro país en el 1930, Ajá. luego de que una hermana encontrara o recibiera más bien un tratado. Ujú. Se pusieron en contacto con los productores del tratado y años más tarde se instala en San Pedro de Macorís. Comienza a expandirse la institución en San Pedro. En San Pedro de Macorís. Entonces, de San Pedro de Macorís se empieza a difundir. Los hermanos daban servicio en Quisqueya, Ingenio Quisqueya, en el Ingenio Colón, que aquella, nosotros, los que somos de San Pedro, le decían el Guano, Ingenio Consuelo, por venir, y el Soco. Al Soco llega en 1930, 33, al Soco. Y a la Romana en 1934, es la estimación que nosotros tenemos. Los fundadores de la iglesia de San Pedro estaba una hermana de los Libur, la mamá del pastor Flavio de Mesina, fue pastor allá. La mamá de los Gilfiland fue de las primeras, la mamá y la abuela de los Gilfiland, fue de los primeros. Y el hermano Tamí fue líder allá antes de llegar también a Boca Chica, que se mudó. Del Soco se mudaron a San Pedro una parte y ahí quedó Alfredo Francis al frente. En la Romana estuvo un hermano llamado Agripa Dunlop, el hermano de Carl Teodoro Dunlop, que fue supervisor en la Romana. Y así sucesivamente. Básicamente, cuando nosotros nos convertimos, habían 13 iglesias. 13 iglesias. Aproximadamente, sí, en la época que yo me convertí, estaban la iglesia de San Pedro, Boca Chica, Consuelo, Ingenio Quisqueya, La Romana, El Soco, Samaná, Sánchez. Esas eran las iglesias. Y después Cacata. O sea, el epicentro de nuestra institución tuvo lugar en la región este del país. Así es. Específicamente la provincia de San Pedro de Macorís. Uh-huh. Entonces, años más adelante, nos encontramos que la institución se fue expandiendo. Sí. Porque hoy somos una realidad a nivel nacional. Sí. Entonces, Pastor Lucas, ¿cómo llega nuestra institución? ¿Cómo se expande nuestra institución y hace su parada en Boca Chica? Pues bien, esa llama de expansión que nace en el siglo XIX, obviamente, llega a Boca Chica 12 años después. Santo Domingo, en la región este, como decía nuestro pastor Hipólito, 1930, en el este, pero 12 años después llega al municipio de Boca Chica. 1942. 42, para ese entonces no era municipio. El lugar le llamaban el Pequeño Haití. Eso está en la calle José Francisco Peña Gómez, por esos lados, por ahí, donde está el mercado de la esquina caliente. Yo no sabía eso, sí, soy de allá. Perfecto, unos metros más para allá, ahí le llamaban el Pequeño Haití. Y en el 1942, de la mano de Pastor Joseph Brown, que era pastor en San Pedro de Macorís, y Lucien Bastian, que era el pastor originario de Boca Chica, llega lo que es esa expansión de la iglesia Fe Apostólica en Boca Chica. Más adelante, bajo lo que fue la mediación y la intervención de algunos misioneros que llegaban al país, específicamente Mel Frost, que no podemos olvidarlo, hizo gestiones para que se pudiese conseguir un lugar más adecuado, ya que en el Pequeño Haití la iglesia estaba creciendo. Y a Mel Frost le gustaba el mal, porque por ahí venían los marinos. Sí. Y él tenía la idea de que cuando llegaran los marinos en los barcos, encontraran la luz. Y solicitó a los incumbentes de ese entonces, el administrador del ingenio de ese entonces, en tiempo de Trujillo, un dispensario médico que había ahí frente al puerto de Andrés, y se le solicitó y fue otorgado, y gracias a Dios, ahí está la iglesia central de Andrés Boca Chica. 1942, la fe apostólica llega a Boca Chica y desde entonces estamos creciendo. Excelente, pastor.
Este año es un año especial para nuestra institución, como decía al principio, y es por dos acontecimientos que tendrán lugar el sábado 21 de octubre. Primero, vamos a conmemorar, a celebrar el 93 aniversario precisamente de la fundación, de la instalación de nuestra institución en República Dominicana, pero ese día también se va a celebrar nuestra asamblea. Pastor Hipólito, ¿qué es una asamblea y por qué celebrar esta asamblea precisamente para esa fecha? Sí. Antes de contestarte, es importante y es de justicia decir que la institución estuvo recibiendo siempre literaturas de la sede central de la institución que difundían los tratados de Portland. Así es. La iglesia se mantuvo siempre como un grupo de hermanos. No habían formalizado, no habían legalizado la situación de la institución en el país. Era un grupo de personas que se reunían. Sin embargo, en el 1952 es cuando se legaliza o se acoge a la ley 520 que regularizaba las instituciones sin fines de lucro en la República Dominicana. Así es. Esa ley fue acogida y entonces se funda o se institucionaliza o se legaliza ya la institución que ya tenía más de 30 años ya operando. Se le da la formalidad legal. Dando a entender, pastor, que nuestros originarios se adecuaron a la ley. A la ley. 1952, la ley. Ahí se produce lo que nosotros llamamos, lo que fue la primera Asamblea General Extraordinaria de Constitución de la institución. Primera Asamblea General Extraordinaria de miembros. Exactamente. Entonces, hay que subrayar eso ahí. De miembros. ¿Recuerda cuántos miembros? 249. Y entonces, y es en el 1957 donde República Dominicana recibe por primera vez a misioneros que venían de Estados Unidos. 1957. O sea, durante todo ese tiempo la institución se mantuvo funcionando como iglesia hasta 1952 como grupo y a partir de 1952 ya como una institución ajustada a las leyes de la República Dominicana. 1959 el Estado Dominicano a través del Poder Ejecutivo, en ese entonces era Héctor Bienvenido Trujillo el presidente, le otorga la incorporación a la Iglesia Fe Apostólica o la Asociación Religiosa La Fe Apostólica, 1959. Entonces, la asamblea es el órgano máximo de dirección de cualquier institución. Y eso lo compone la totalidad o se componen los miembros o los asociados. Entonces se reúnen para tomar decisiones ejecutivas, representativas, legislativas también de la institución. Entonces, con la ley 520, lo que existía eran representaciones o delegados. Cada iglesia, cada pastor era un delegado. Cada pastor era un delegado. De modo pues que todo lo que se hacía debía hacerse por asamblea de delegados. De delegados, no de miembros. No de miembros, de delegados. O sea, pero la constitución tenía que hacerse por los miembros que delegaban a la gente. O sea, en el 52 se celebra la asamblea de miembros para constituir legalmente la institución. Exactamente. En el 59 entonces, conforme a lo que establece o establecía la ley 520, la asamblea no es de miembros sino de delegados, porque la ley establecía que cada pastor era un delegado. Ok. Sí. Entonces, ya a partir de ahí, la iglesia siguió operando, pero no le daba ese carácter legal a la institución. Los estatutos de aquel entonces decían, en su artículo 7,
que la ley decía, obligaba que cada institución o cada asociación o institución sin fines de lucro debían tener un registro de miembro, nombre, cédula, dirección y ocupación. Un récord, Un por así récord. decirlo. Debía tenerlo. Nuestra iglesia, que tenía la idea que no había que estar registrado sino en el libro de la vida. Sí. Entonces, por alguna razón se descuidaron esas formalidades. De la parte legal. La formalidad de la parte legal. Y entonces, pero sí siempre habían registros de pastores. Nosotros, por ejemplo, todos los años había un listado de campañas que se distribuían con su pastor y la iglesia que representaba. La iglesia fue creciendo, por eso hasta los años del 2019, el único registro formal que teníamos era ese listado de pastores con sus iglesias. Esos eran los delegados. Sí. Eso es lo único que teníamos. Y en las iglesias tenían listados particulares de jóvenes, de caballeros, de damas, etcétera, pero no era exactamente un listado oficial. Entonces, en el 2019, 22 de junio del 2019, cuando se hace la segunda Asamblea General Extraordinaria de miembros, pero para hacer eso hubo que hacer un registro. ¿Por qué? Porque la ley 122-05, que sustituyó a la 520, sí. obliga a todas las instituciones sin fines de lucro a adecuarse a esa ley. Entonces, 122-05 viene a sustituir la 500. Y le daba 2 años a las instituciones existentes para que se adecuaran. Y hay una ley, hay un reglamento de aplicación que es la 40-08 que rige o establece las pautas para la constitución de las instituciones sin fines de lucro. Todo lo que va a registrar una institución sin fines de lucro tiene que ajustar sus estatutos a lo que está establecido en esa ley. Bien. Entonces, antes, como la institución no se adecuó a la ley 122-05 durante todo ese tiempo, hubo que hacer un registro general de miembros para proceder a la regularización y también para establecer lo que era el sustituto del pastor Alberto Smith, que había fallecido, que era el último supervisor de acuerdo a lo que estaba, a las instituciones oficiales, estaba registrado allí, Alberto Smith, y él muere el 22 de diciembre de 2017. Bien. Escuchado esto, la historia de las asambleas, una breve reseña, diría yo, que de la historia de las asambleas de nuestra institución. ¿Cuál es la importancia de esta asamblea que se va a celebrar ahora en octubre? Y posterior a esa pregunta, me gustaría que el pastor Lucas me diera también su opinión como pastor de también cuál es la importancia desde su punto de vista de esta asamblea que se va a celebrar ahora. Mire, la institución y la ley la obliga. No solamente que ella quiere, que la ley la obliga a celebrar asambleas ordinarias. O sea, no es un asunto de que el pastor Hipólito se lo inventó o el supervisor lo quiere hacer. No, es un asunto de ley. La ley dice que tiene que hacer asambleas generales ordinarias o extraordinarias. Las extraordinarias son las que están fuera de las pautas de los estatutos. Las ordinarias son las que están pautadas por los estatutos. Esta asamblea, la que vamos a celebrar ahora, el 21 de octubre, es una asamblea ordinaria, general ordinaria, porque está pautada por los estatutos, que obliga que el tercer sábado de octubre de cada año debe hacerse o una asamblea de delegados que se hace ordinariamente cada 3 meses. De los delegados son los pastores,
y los organismos de cogobierno, superintendencia de damas, superintendencia de caballeros, superintendencia de jóvenes, de adolescentes, de escuela dominical. Todos esos funcionarios son delegados porque representan a grupos dentro de la institución. Entonces, en octubre se celebran para conmemoración o para elección o confirmación de autoridades de la institución. Eso es lo que vamos a hacer el día 21 de octubre, una Asamblea General Extraordinaria de conmemoración. Por eso vamos a conmemorar el 93 aniversario. Bien. Se van a combinar celebración del 93 aniversario de la institución y la celebración de la Asamblea General Ordinaria del 2023. Bien. Y ahí, como ya las autoridades que nos están dirigiendo ahora cumplen, entonces ahí van a ser elegidas, seleccionadas, ratificadas las autoridades de la institución para ese día. Le tengo una pregunta ahora, pero Lucas. La ley 122.05, tal como lo especifica, viene a regular, a supervisar, a observar de que las cosas se hagan bien para las instituciones sin fines de lucro, que reciben donaciones, reciben muchísimas cosas del gobierno y de algunas instituciones. Entonces, esa ley aparece con esa finalidad. Y como decía nuestro pastor Hipólito, la base fundamental de esa ley es la asamblea. El término asamblea significa congregación, reunión. Entonces, una de las bases fundamentales de esa ley es que se tome en consideración las personas. Cuando se habla de congregación, son de los congregados. Es por eso que claramente en el reglamento de aplicación 40-08 especifica claramente cómo debe hacerse. Obviamente hay un director, supervisor, y las actividades, lo que se hace, debe estar avalado bajo la anuencia de la congregación. Sí. Por eso se convoca a la congregación allí que en presencia valide ese momento y que todo lo que se haga allí, la asamblea esté consciente y valide con su presencia y con algunas firmas estampadas, está validando cada una de las cosas que se hacen allí, como dice nuestro pastor. Es importantísima la asamblea, cumplimos con la ley. Y Romanos capítulo 13, verso 1 dice, sométase a toda autoridad. Entonces nosotros no estamos exentos. No estamos exentos de las leyes. Somos ciudadanos comunes que tenemos que ser regidos, tenemos que ser regulados. Y el creyente, que primeramente es regulado por el Espíritu Santo, no puede temerle a ninguna regulación humana. Entonces eso es sumamente importante, nos llena de orgullo. Vamos con ánimo, vamos con alegría a presentarnos allí legítimamente, sin temor, porque cumplimos con la ley, cumplimos con la gente y cumplimos con Dios. Bien, pastor, decíamos ahorita que es una asamblea y se supone que todo el que es miembro de la institución tiene derecho legítimo a participar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, si tiene derecho legítimo a participar, tiene derecho legítimo a voz y voto en la asamblea. ¿Eso es correcto? Es correcto. Pero hay un reglamento interno que es que entra a regularizar internamente a la institución. Entonces, mire cómo está estructurado. El reglamento de aplicación establece bien claro. Organismo de autoridad máxima de la institución se llama Asamblea General. Ese es el organismo. Por encima de la Asamblea General no hay nadie. Uh-huh. Y supongo que las decisiones que toma la Asamblea General solo la puede revocar otra Asamblea General. Inmediatamente en la estructura piramidal, inmediatamente por debajo de la Asamblea General está la Asamblea de Pastores o de Delegados. ¿Me explico? Sí, el organigrama. En el organigrama. Uh-huh. Es decir, que
la Asamblea de Pastores entra como segunda autoridad institucional en la estructura. Sí. Luego sigue la Junta Directiva. Lo que pasa es que aquí hay gente que piensa que la Junta Directiva es ley, batuta y constitución. No. Oh, La Junta Directiva está subordinada a la estructura de todos los pastores. sí. ¿Estamos entendiendo? Y luego sigue la Junta Directiva, ¿verdad? Y la Junta Directiva tiene a un ejecutivo que le llaman delegado superior o supervisor. Sí. Y él es la persona que va a representar a la institución por mandato. No porque yo soñé, no. Es por mandato de una junta o de una estructura de todos los pastores o de una asamblea general Y por un extraordinaria. tiempo. Y por un tiempo. Porque antes era vitalicio. Pero la ley 122-05 quita lo de vitalicio y obliga a que periódicamente sean renovadas las autoridades. En derecho a eso le dicen plazo. Plazo. Pues tiene su plazo. Entonces, por eso es tan interesante ajustarnos, porque no es lo que yo me invento, no es lo que yo crea, no es lo que yo me sueñe, es lo que dice. Y el espíritu de la ley, aunque mucha gente dirá, no, Dios no es democrático. Pero yo tengo una teoría, una tesis que Dios no es democrático, pero tampoco es dictador. Dice, pero Dios manda, sí, hermano, él te dice cómo hacerlo. Tú lo haces y te da la gana. Sí. Él te dice lo bueno que es hacerlo bien y lo malo que es hacerlo mal y la consecuencia de hacerlo mal. Entonces, él no somete sus leyes a discusión, entonces no es democrático. Él te da la ley, no lo somete a discusión, pero tampoco te obliga. Entonces, pero aquí las leyes nos orientan y tenemos que cumplir con lo que está establecido. Sí. En ese mismo orden, pastor, ¿cómo? Entonces, usted lo voy a contestar ahora a la parte de derecho a voz y voto. Derecho a voz y voto. ¿Qué sucede? Aquí se supone que esta institución, con cualquier otra institución, la gente tiene que tener una calidad, un perfil, una formación para poderlo, para dirigir y para ser miembro. Para ser miembro, una persona se convierte, alcanza el grado de la salvación y hay una estructura espiritual que debe alcanzar. Sí, eso es correcto. Justificación, santificación, bautismo con el Espíritu Santo, etc. Y ya constituido de miembro, tiene la opción por llamado o por designación de asumir ciertos roles en la iglesia. En este caso, no es que todo el que es miembro puede decir, yo quiero ser. No, porque hay todo hay requisitos. un tamiz, hay unos requisitos. Espiritual juega un papel importante. Sobre todo. Esto es una obra dirigida por el Espíritu Santo. Así es. Y Dios es espíritu. Sí, y ahí quisiera decir que esto que nosotros vamos a hacer en octubre es un asunto de legalidad, pero la iglesia no es cualquier institución sin fin de lucro. Sí. O sea, la iglesia es la obra del Señor aquí en el país y en el mundo y donde sea. O sea, no nos manejamos igual a como se manejan otras instituciones sin fines de lucro. Y es importante, mi hermano Elionais y mi hermano Taylor, es un ambiente, no es un festín de canibalismo para que ojalá tú te quites todo, no, es un ambiente, una vez la asamblea de pastores trabaja. Por ejemplo, hay una comisión de organización que estatutariamente es un mandato estatutario donde los pastores delegan en una comisión para organizar estos eventos. Hay una comisión que lo organiza precisamente como una forma de darle visos de legalidad, de imparcialidad a todo al proceso. Al proceso. Para no. Entonces, esa comisión trabaja el tema de la organización y del evento.
para fines de cumplir con lo que establece. Entonces, es un ambiente espiritual, muy espiritual, y ahora se va a conmemorar ese aniversario. Hay una parte devocional, porque no solamente uno se reúne allí para cumplir con lo legal, uno cumple con lo espiritual primero. Claro, claro. Primero. Porque en el fondo es la espiritualidad. Sí. Y como seres humanos, dominicanos, racionales, nos sometemos a la ley. Sí. Y como tenemos un equilibrio entre lo natural y lo sobrenatural, entonces se conjugan esas dos cosas. El culto de alabanza a Dios sacro, y ahí se santifica lo que es la asamblea. Sí. Mire, lo que tuvimos en el 2019, en esa asamblea general extraordinaria en San Pedro de Macorís, yo le invito a que vean el video para que vean lo que se movió ese día allá. Era un ambiente espiritual terrible, terrible. Lo pueden ver. Y allí estuvo el Espíritu Santo ministrando. Y hasta la fecha el Espíritu Santo ha seguido ministrando con las personas que fueron elegidas o seleccionadas. No se batieron ni se peleó, no, sino que se sometió al Espíritu Santo para la elección y selección de la directiva y de la persona que iba a estar al frente de la institución. En nuestro caso, el pastor Eulogio Evaristo Guerrero. Y lo que tuvimos allí, yo le invito a que vean el video. Está colgado en las redes del concilio. No, y no solamente eso, pastor y hermano Leonay. Los frutos de ese momento histórico están ahí, en la persona del pastor Evaristo Guerrero Novoa, un hombre de Dios, cabal, dedicado, entregado a la obra. Y entendemos claramente que Dios indicó, porque esto no está suelto, esto Dios lo tiene en sus manos. Hace mucho. La preocupación es de los humanos. Dios no se preocupa. Él ha diseñado todas las cosas para que marchen en su justa dimensión. Y nosotros solamente nos sentamos a ver a Dios obrando. Y es lo que estamos mirando. Y al llegar a esta asamblea es una gran victoria. Amén. Porque somos más fuertes. Y somos más que en el 2019. Sí. Hay más iglesias. Sí. El lugar debe ser, yo me imagino que va a ser un lugar más amplio porque somos más, hay más iglesias. Será en el mismo lugar, okay. Pero la vamos a abarrotar en el nombre de Jesucristo. Sí, se va a abarrotar. Sí, lo vamos a abarrotar en el nombre de Jesucristo. En ese sentido, pastor, usted mencionaba que hay una comisión de organización de este evento. ¿Cómo van los preparativos hacia la asamblea? ¿Se tiene algún programa preelaborado? ¿Cómo van los preparativos en sí? Mira, estamos a ley ya de días para este evento. El preparativo o los preparativos. Precisamente hoy 30 días para las elecciones. Los preparativos van caminando. Primer preparativo formal es la actualización del registro de miembros. Tenemos que empezar ahí. Y yo quiero que los pastores y los hermanos tengan claro que a partir del 2019 tenemos la obligación y la responsabilidad de ir actualizando nuestro estado, nuestro registro de miembros de manera, no va a decir todos los días, pero por lo menos hacerlo o mensual, semestral o anual. Anual. Pero es una obligación. De modo pues que lo primero que ha hecho la comisión organizadora es invitar a los pastores a actualizar su registro de miembros. Eso es fundamental. Y luego, una vez colaborando con la comisión, hay una hermana que ha ayudado bastante, la hermana Marianela Enríquez, sus hijas Mariel y Virginia
son las hermanas que han estado trabajaron con nosotros trabajando en el tema de los registros. Los pastores me hacen llegar esos registros actualizados y ellos van a trabajar ese tema. Hay una unidad o un equipo que trabaja el tema de los registros. Para ese día habrá mesas, carpas, recibiendo, así como lo hicimos en el 2019, se va a hacer. Entonces, hay un equipo de organización que es el mismo equipo que está trabajando el tema del culto de acción de gracias, que nos está dando soporte solidario para la organización, la parte logística del evento. Ahí va a haber un devocional hermosísimo donde los hermanos están trabajando con mucho entusiasmo la parte de la integración, de la parte devocional, que es la parte de entrada. Nosotros queremos que haya un ambiente espiritual tremendo. Amén. Se está orando, se está ayunando, sí, sobre todo ayunando, y se está vigilando también para que el mismo Espíritu Santo impacte. Sí, me consta. Y veo un ánimo superior en esta asamblea. Veo mucho ánimo. Muchas expectativas. Veo mucho movimiento en todo lugar. Se ha estado trabajando y yo creo que ese día va a ser un día histórico. Estamos orando para que Dios nos permita ver ese día maravilloso donde se va a proclamar primeramente la victoria del Señor. Amén. Es lo más importante. Amén. Como es un evento legal, sí, supongo que hay requisitos. Sí. O sea, yo me aparecí a la asamblea así sin cédula, me dejan participar, tengo que llevar mi cédula. Requisitos y cosas indispensables que deben llevar los miembros que vamos a participar en la asamblea. Todo ciudadano dominicano o extranjero debe estar dotado de un documento de identidad. Claro. En nuestro caso, la cédula. En el caso de los extranjeros, el pasaporte. Los menores, nosotros tenemos miembros, es importante. Hay menores que son miembros de nuestra iglesia. Sí. Y está consagrado. Y está consagrado. Sí. Entonces, qué bueno, lo bueno de los registros es que todos los pastores conocen sus miembros. Sí. O sea, y en la institución somos muchos, pero aún así nos conocemos. Sí. Entonces eso es importante. Nos conocemos. No es que va a ir, no se puede. No, de que iglesia. Usted va a encontrar su nombre, sí, claro, con su número de cédula en el registro. Sí. Pero también tenemos iglesias que no han obtemperado, que algunos pastores que no han obtemperado, por ejemplo, pero los miembros se conocen. Inclusive hay una lista. Sencillamente se va a confrontar. Se va a validar. Se va a validar. Bien. Se va a validar. Y nosotros, recuerdo en el 2019, nosotros atravesábamos, como institución, por una crisis que amenazaba con la atomización de la institución. La desaparición. No, sin embargo, oye, ese evento vino a consolidar la unidad. Y ahí se dio cuenta, o nos dimos cuenta de que, oye, vale la pena. Sí, sí, sí. Y el eslogan de aquel momento era: la fe nos une y la ley nos organiza. Porque, y de hecho es así. Y hay un buen entusiasmo. Sí, hay un buen entusiasmo. Y le decíamos, sé parte de la historia, porque por el momento que estaba viviendo, nosotros le decíamos, sé parte de la historia. Sí, era un momento histórico. Era un momento histórico. Y yo soy de los que creo, mis hermanos, que a veces las personas no comprenden el momento, el asunto, pero luego va entendiendo, porque el asunto de la asamblea en un tiempo era algo totalmente que no era adecuado para la cultura de nosotros. Sin embargo, los pastores han ido entendiendo. La mayoría de los hermanos han ido entendiendo, de tal manera que le dicen a los pastores, yo voy. Ellos entienden sus derechos, independientemente de que el pastor sea amoroso o no, ellos entienden sus derechos de que van. Y ese derecho nadie se lo puede quitar. Así es. Porque de eso se trata la asamblea, de darle su derecho a la asamblea, a la gente, a la congregación. Y yo entiendo que la gente
porque esto hasta que Cristo venga hay que seguirlo haciendo. Amén. Claro, Y la amén. gente va a ir adecuándose, va a ir entendiendo. La generación de ahora que tenemos que enseñarle para que en la posteridad eso se mantenga. Y cada día va a estar más fortalecido, más fino, más organizado. Sí. Eso yo lo creo porque se han sentado las bases organizadas, claras, los caminos, gracias a Dios, de pastores como ustedes. Tenemos que hacer justicia, principalmente usted y otros pastores que han sido guardianes, han aprendido este asunto de la ley, se han empeñado, pasando mala noche, ahí peleando de una manera muy fuerte y con mucho fervor para enseñarnos esto a nosotros y a las próximas generaciones. Yo oro siempre por usted, pastor, en presencia se lo digo, porque es un guardián de esta democracia de la iglesia Y de nuestra Fe institución. apostólica. Eso es Amén. así. Amén. Queridos pastores, Hipólito y Lucas, ya llegando a la parte final de nuestro podcast. Mensaje final, mensaje de motivación, Pastor Lucas, quiero empezar con usted. Mensaje de motivación a los miembros de nuestra institución a que participen y se motiven en asistir a esta asamblea en octubre. Bueno, yo entiendo que el miembro se rige por el testimonio y la vida del pastor. El miembro cree en lo que su pastor le enseña, siempre y cuando el pastor se mantenga dentro del marco de la palabra de Dios. Y si su pastor, que ha entendido, que ha digerido el asunto, va al frente y lo está motivando a ir, es porque el asunto tiene buen nombre. Mi exhortación a los miembros es que acudamos masivamente a ese evento magno, histórico, extraordinario, que es de Dios, no consolida, no fortalece, no identifica, y cualquiera no puede señalarnos y decir no están organizados. No, somos como luz aquí en la tierra, como sal tenemos que enseñarle a la sociedad que tenemos orden y que estamos organizados. El siglo que estamos viviendo es un siglo moderno de organización y tenemos que adecuarnos a la ley, siempre y cuando ella no afecte nuestra vida como cristianos, ni introduzca pecado en lo que es nuestra vida y nuestras congregaciones. Estimulamos, hacemos una arenga pública para que los hermanos ese día no dejen de ir a la asamblea. Allí en la iglesia central estamos trabajando masivamente con eso. ¿Cuántas guaguas van para la asamblea? No, nosotros nos caracterizamos por llevar muchas guaguas. Eso es importante. Sí, cuando nosotros nos disponemos, la gente nos conoce. Cuando nos disponemos, tenemos historias muy importantes de acción de gracia, que en una ocasión tendremos la oportunidad de hablar. Nosotros nos caracteriza eso. Cuando nos disponemos, todo el mundo lo hacemos. Entonces, vamos para allá con la ayuda de Dios, porque es de gran importancia, no identifica y no permite cumplir con la ley. Pastor, mensaje final breve a Sí, esos a los hermanos. pastores y hermanos que todavía no están como muy motivados. Motívese. Esta institución le pertenece. Usted es dueña de esa institución. No deje que nadie ni nada le quite el amor y el deseo de que esta institución pueda crecer. Sé parte de la historia. Siga apoyando su institución. Nosotros estamos altamente satisfechos, contentos por el apoyo que usted le ha dado a la institución. Y es importante. Todos lo hacemos de manera desinteresada. No se busca nada pecuniario. Todo lo que estamos trabajando para esta institución lo estamos haciendo de manera desinteresada, espontánea, y usted es parte de esta institución. Siga siendo parte de la historia. A usted, nueva generación, le corresponde tomar la antorcha que van dejando nuestros ancianos. No se detenga, siga hacia adelante. Lo esperamos el día 21 de octubre del 2023 para seguir actuando una misma fe. La fe nos une y la ley sigue organizándonos. ¿El lugar de la asamblea? Será en el Polideportivo de San Pedro de Macorís. Bien. Excelente. ¿Y hora?
Primera convocatoria es 9 de la mañana. 9 de la mañana. Primera convocatoria, 9 de la mañana. Bien, amados hermanos, hemos llegado a la parte final de nuestro podcast rumbo a la asamblea. Tenemos una cita y un compromiso primero con Dios y luego una cita con la historia. El sábado 21 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, todos los caminos conducen al Polideportivo de San Pedro de Macorís, precisamente la provincia donde inició nuestra institución. Día de regocijo, día de júbilo, día de celebración de nuestra asamblea y del 93 aniversario de la Iglesia Fe Apostólica en la República Dominicana. Así que nos vemos el 21 de octubre y esperamos vernos a todos por allá. Que Dios le bendiga y nos vemos el 21 en la asamblea. Amén, que Dios le bendiga. Para que no se me vaya esto muy importante. Pastor José Adame, otro guardián de este empuje de la asamblea, donde quiera que esté, le saludamos, que adjunto del pastor Polito siempre han sido esos tenaces, valientes de esta histórica asamblea. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga y Dios le guarde.